Bueno, hola, ¿qué tal? Nos quedamos en esta diapositiva, en la EPINE, que como os comentaba, esta es la actualizada, ¿vale? Año 2021, es la que está en vigor ahora mismo. Recordamos que las infecciones quirúrgicas están en un primer lugar con un 21,29, infecciones urinarias 16,75, infecciones respiratorias 16,39, bacteriemias y COVID-19, ¿vale? Actualizado. Quirúrgica las primeras. Bueno, seguíamos con la medida de prevención de la infección quirúrgica preparatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Y empiezo con la clase, ¿vale? Seguimos por aquí, que es donde estábamos. Vale. Pues pongo diapositivas grandes. Vale. Bueno, pues como hablábamos con las tablas en la anterior clase, las medidas de prevención de las infecciones quirúrgicas, tenemos las preoperatorias, que es desde que el médico decide la operación, y las intraoperatorias, que es desde el momento en que se inicia la anestesia. Las preoperatorias, pues es preparar al paciente prequirúrgico, un baño completo con jabón antiséptico y cambio de ropa. Esto correspondería al grupo IC-O2, ¿vale? Que es necesario porque es un protocolo y se sugiere, ¿vale? Es inmediato. Una eliminación adecuada del vello fuera de quirófano, máquina eléctrica o crema depilatoria. Sería IA, ¿vale? Es una eliminación adecuada porque solo se elimina si interfiere, si no, no. Si se elimina en el antequirófano, ¿vale? Y la aplicación de antisépticos en la zona del campo operatorio, protegiéndola con paños estériles, que correspondería a una IB. En cuanto a las intraoperatorias, extremamos las medidas de asepsia en el quirófano, lavado de manos quirúrgico, calza, gorro, mascarilla, bata, gafas y guantes, sería una IB. Recordamos que el uso de calzas, estaríamos hablando de una categoría, un nivel de evidencia 2, que como recordáis en el cuadro de la página de la clase anterior, un nivel de evidencia 2 es estudio de cortes o de casos y controles bien diseñados. Tenemos que restringir el acceso a la zona quirúrgica, que sería una IB, utilizar todo tipo de material estéril y cumplir las condiciones de asepsia, que sería una IA, controlar las condiciones ambientales del quirófano, que sería una IB, y esterilizar todo el material quirúrgico utilizado y desinfectar todo el aparataje, que también sería una IB. Recordamos que esterilizamos a 18-24 grados y que tiene que ser con un 50-55% de humedad relativa. ¿Vale? La intraoperatoria, como decía, es desde el momento en que se inicia la anestesia y termina al salir del quirófano. Recordamos que la IB correspondía a fuertemente recomendadas para su aplicación y avaladas por ciertos estudios de tipo experimental, clínico o epidemiológico y por sólidos razonamientos teóricos. En cuanto a las postoperatorias, nos vamos a que hay que tratar las heridas y condiciones máximas de asepsia, lavarse las manos, utilizar guantes, mascarilla y material estéril. Lavarse las manos es una IA. En las curas, tratar primero las heridas no infectadas y después las infectadas. Los paquetes de instrumental estéril serán individuales en cada cura. Sería una IB.
El material utilizado debe limpiarse antes de ser enviado al servicio de esterilización para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Tengo estos cuadros, si los necesitáis me los pedís por privado. En cuanto a las características y a los tipos de cirugía, tenemos limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. En cuanto a la limpia, la intervención no afecta al tracto respiratorio, digestivo, genitourinario o tejidos infectados. Estas son heridas que suelen cicatrizar por primera intención y el riesgo de contaminación es exógeno. Si se drenan, se hace con sistema cerrado, como prótesis de caderas, menisco, reducción de fractura abierta, etc. Las limpias contaminadas, la intervención se realiza en cavidades comunicadas con el exterior, como el genitourinario, el respiratorio, y estas intervenciones comprometen al tracto biliar, el apéndice, la vagina y la orofaringe. La contaminada son heridas abiertas, alteraciones de la técnica quirúrgica estéril o derrames abundantes de líquido intestinal, heridas en las que se encuentran signos de inflamación aguda, pero no son purulentas. Y las sucias, como dice la palabra, son heridas traumáticas que no son recientes o que presentan una infección clínica o una víscera perforada. Las infecciones de las vías respiratorias, 19,80%, las infecciones respiratorias, especialmente las neumonías, son las infecciones nosocomiales más frecuentes y las que producen mayor tasa de mortalidad. Esto es antiguo, ¿vale? Este apartado ahora nos quedaríamos con el cuadro anterior, que viene siendo este, donde nos dice que las infecciones quirúrgicas tienen un 21,29 que pasan por encima de ese 19,80 que era antiguamente lo que es la infección de vías respiratorias. En cuanto a los factores de riesgo y las medidas de prevención, factores de riesgo, tenemos factores derivados de uso de anestésicos, tenemos que lavarnos manos antes y después de atender a un paciente, la inhibición de reflejo de la tos y baja movilidad de la musculatura respiratoria en intubaciones, mantenemos circuitos respiratorios en correctas condiciones, la intubación orotraqueal, donde utilizamos sondas estériles, desechables, la realización de broncoscopia, donde sustituimos frecuentemente los humidificadores, etc. Los factores de riesgo de las infecciones urinarias pues serían cateterismo vesical, tratamiento con antibióticos, susceptibilidad del paciente, edad, sexo, enfermedad, etc. Bueno, pasaríamos al apartado de aislamientos, donde recordaros, por supuestísimo, que este apartado es importante y que ya nos queda, bueno, ya nos queda muy poco, pero quizás, bueno, a ver si me da tiempo a dar toda esta clase entera. Los aislamientos se definen como la separación de personas infectadas de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y bajo condiciones tales como que eviten o limiten la transmisión del agente infeccioso. Tenemos un aislamiento empírico o un aislamiento hospitalario ideal. En cuanto al empírico, es un aislamiento que se realiza cuando un paciente ingresa sin un diagnóstico definitivo, pero existe esa sospecha de una afección que pueda ser considerada de riesgo para otros personal sanitario, para otros pacientes, etc. En cuanto al aislamiento hospitalario ideal, es fácil de aplicar, tiene un bajo costo, está basado en la epidemiología de la enfermedad y es fácil de entender y las recomendaciones están basadas en la evidencia. Hay 3 principios fundamentales sobre los que deben basarse las precauciones de aislamiento de los pacientes que presenten alguna patología infecciosa transmisible. Tenemos que conocer el objetivo del aislamiento que se pretende lograr aislando al paciente, el mecanismo de transmisión y prevenir los riesgos de transmisión.
En cuanto a la ubicación del paciente en aislamiento, se precisa de una habitación individual con categoría IB. En cuanto a la educación sanitaria, que también sería la categoría IB, de los trabajadores de la institución y de los pacientes respecto al aislamiento del paciente. Y, por supuesto, lo que hablábamos antes del lavado de manos, que recordamos que es una IA de transmisión estándar universal. La categoría y la eficacia es pregunta de examen, ¿vale? Hay que saber que el lavado de manos es una IA, que el uso de guantes es una IB, que la prevención del pinchazo de agujas y lesiones con otros instrumentos afilados es una IA, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas cosas es importante que las tengamos claras. Igual os paso el cuadro este para que lo veáis y lo tengáis más, más a mano. En cuanto a las medidas de aislamiento para transmisión por contacto, la evidencia es IA y B. El mecanismo más frecuente de transmisión de las infecciones nosocomiales a través del contacto directo, o sea, tocando al paciente, o por contacto indirecto, que es a través de superficies o instrumentos contaminados. Si el paciente presenta una infección por Clostridium difficile, no se utilizará una solución hidroalcohólica y se realizará el lavado de manos con agua y jabón, uso de guantes, etc. ¿Qué más os cuento de esto? Pues os cuento que ya pasaríamos a la duración del aislamiento de contacto según patología. Y de aquí os puedo decir que, bueno, que hay infección o colonización gastrointestinal, respiratoria, urinaria, cutánea o de herida quirúrgica por bacterias multiresistentes, que las infecciones entéricas por Clostridium difficile, mientras dura la enfermedad, el material infectante pueden ser heces o secreciones, y que para pacientes con pañales o incontinentes la Escherichia coli enterohemorrágica, Shigella, hepatitis A o rotavirus. Importante, pediculosis, escabiosis. Pediculosis, tras 24 horas de haber empezado el tratamiento específico, el material infectante, o sea, el piojo vivo, y la escabiosis, que es la sarna, tras 24 horas de haber empezado el tratamiento específico. Y el material infectante es el ácaro. Esto es importante, que la escabiosis sepáis que es del ácaro y que la pediculosis sepáis que es del piojo, que ya os lo dice el sufijo pedículo. De aquí os puedo contar más que el zóster diseminado o en huésped inmuno comprometido, hasta que todas las lesiones se encuentren en estado de costra, pues no, o sea, duraría el aislamiento de contacto. Aquí entra la varicela, que es cutánea, respiratoria y de menos de 5 micras. 5 más micras es aérea y una micra sería distancia. Pasaríamos ya a las medidas de aislamiento para transmisión por gotas y se aplican a enfermedades que se transmiten por partículas mayores de 5 micras, que se producen cuando el paciente habla, tose, estornuda, etc. A veces también con nebulizaciones, aspiraciones, asistencia respiratoria, etc. Bueno, todo lo demás es para leer y pasaríamos a la duración del aislamiento por gotas según la patología. Os comentaría aquí que el material infectante serían las secreciones nasofaringias, que la infección generalizada por influencia de tipo B, pues tras 24 horas de haber empezado el tratamiento específico, que la gripe virus influenciae hasta 5 días después del inicio de los síntomas,
que la parotiditis, que son las paperas, hasta 9 días después de haberse iniciado inflamación glandular, que la rubeola hasta 5 días después de la aparición del asentema. Nos pasaríamos a las medidas de aislamiento para transmisión por aire, evidencia IA y B, donde tenemos, por ejemplo, pues la identificación a la puerta del tipo de aislamiento, la ubicación del paciente, tenemos puerta cerrada con presión negativa, entra al aire pero no puede salir, como en las TBs, en las tuberculosis. Tenemos equipos de protección individual, mascarilla, todas las personas que entren en la habitación tienen que ir con mascarilla FP3. Vale. Bueno, pues pasaríamos ya a la duración del aislamiento de transmisión aérea según patología y aquí es importante el sarampión, que es hasta 6 días, y la varicela, incluido el herpes zóster, que es hasta 15 días. Las medidas de aislamiento estricto, pues se necesita esta clase de aislamiento cuando hay riesgo de infección por un agente muy virulento. Las prendas de aislamiento aquí serían todo. El ambiente protector, bueno, pues en cuanto al aislamiento protector, o también conocido como inverso, que seguramente que no son nada más, tiene como objetivo proteger a aquellos pacientes cuya inmunidad está severamente comprometida de un posible contacto con microorganismos patógenos durante la estancia en el hospital. Deciros que es pregunta de examen, que los pacientes susceptibles de este aislamiento inverso son pacientes con rotura extensa de la piel, como serían las grandes quemados, pacientes que estén recibiendo terapia inmunosupresora como dosis de inmunosupresión, pacientes que presentan neutropenia, que es no tener defensas, no glóbulos blancos. Pues esto es importante, que haya un sistema de ventilación a presión positiva, lo menos posible las visitas, ¿vale? El protector, presión positiva, y los filtros EPA, 99,97% de eficiencia. Y bueno, son 20 minutos, yo creo que nos quedamos aquí, nos quedamos en las normas de seguridad, ya aquí acabamos, en las normas de seguridad. ¿Vale? Os hablo en la siguiente clase de la protección. Bueno, igual ya termino aquí, porque total ya para lo que queda ya os lo voy a terminar. Las normas de seguridad del hospital, la protección radiológica, es un conjunto de medidas que, como sabemos, están establecidas por los organismos competentes para la utilización segura de las radiaciones ionizantes. En España, el organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el CSN. Se establecen, para que se cumpla este objetivo, se establecen 3 principios básicos, que son la justificación, la optimización y la limitación de dosis. La justificación es toda actividad que puede incrementar la exposición a radiaciones ionizantes y debe producir el suficiente beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad como para compensar el prejuicio debido a la exposición a la radiación. Se hace una placa cuando está justificado. La optimización es para cualquier fuente de radiación, las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de verse expuestas, o sea, los aparatos que puedan estar obsoletos. La limitación de dosis viene siendo, pues, el límite de dosis, pues, a las que se exponga el individuo.
En cuanto a la protección de los trabajadores, uno de los principios básicos de la protección radiológica es la limitación de dosis. En caso de los trabajadores, el límite de dosis efectiva es de 20 mSv. Las medidas de control y vigilancia para prevenir las exposiciones de los mismos radiaciones ionizantes y que no superen el límite de dosis son evaluar las condiciones laborales, clasificar y señalar los lugares, clasificar a los trabajadores en diferentes categorías según sus condiciones de trabajo y demás. El tema de los dosímetros puede ser pregunta de examen. Hay que saberse la delimitación de las zonas. ¿Esto es importante? No, lo siguiente. Entonces tenemos que saber que una zona roja es zona de acceso prohibido, que ya nos lo dice el color, que una zona naranja es una zona de permanencia reglamentaria, que una zona amarilla es una zona de permanencia limitada, que os podéis acordar porque limitada es limón y el limón es amarillo. La zona controlada es verde, como el semáforo verde, y la zona vigilada es la gris clara. En cuanto al plan de emergencia, es un conjunto de acciones ordenadas a realizar por el resto del personal del centro en el supuesto en el que se produzca un siniestro. El objetivo final debe de ser minimizar en lo posible los daños a los pacientes, al personal y a las instalaciones. Tenemos la clasificación de las emergencias en conatos de emergencias. Conato de emergencia es el accidente o posibilidad de riesgo que pueda ser valorado, controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios del propio centro. Un pitillo a la papelera y prende la papelera. La emergencia parcial es el accidente para ser dominado, requiere la actuación de los equipos especiales del centro y medios de los servicios públicos. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a una área o zona fácilmente controlable y previsiblemente no afectarán a otros colindantes. Y la emergencia general es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del centro sanitario y de la ayuda exterior. En cuanto a la consecuencia sugerida, puede abreviarse simbólicamente con las siglas RACE. Pues estas siglas RACE son de rescatar, dar alarma, controlar y evacuar. Las normas generales de evacuación pues son mantener la calma, no fomentar situaciones alarmistas, eliminar obstáculos en puertas y rutas de evacuación, emprender la evacuación con rapidez, sin gritos, sin aglomeraciones, mantener libre la línea telefónica interfono, desconectar enchufes, cerrar puertas y ventanas, todo esto que ya sabemos. Las prioridades de la evacuación son importantes. Debemos de saber que los enfermos que pueden desplazarse por sí mismos, autónomos, van en primer lugar. Los enfermos impedidos más alejados de la zona de salida van en segundo lugar. Los enfermos impedidos más próximos a la zona de salida van en tercer lugar y el material, por si acaso, también. Tenemos clases de fuego, que las tenéis ahí, donde A son los materiales que producen brasas, donde B son los líquidos inflamables como la gasolina, donde C son los equipos eléctricos, donde D son los metales combustibles como el aluminio y donde K son las grasas, aceites, vegetales y animales. Tenemos ahí los tipos de extintores, los hay de agua presurizada, de PQS, de CO2, de espumas o de Solcaflam. Y aquí terminaríamos este tema, el tema 20, ¿vale? Terminamos con el tema 20 aquí y seguimos con el siguiente tema, que no sé qué tema toca.
pero lo miro ahora mismo y os lo digo. El tema que nos tocaría estamos a día 20, ¿vale? Esperar que os lo digo ahora mismo. Estamos a día 20. Estamos a día 20 con la clase primera parte y el día 27 toca la clase segunda parte. Entonces voy a dejar esta última clase. Os la voy a subir hoy, ¿vale? Os voy a subir hoy 2 clases a día 20 y en la semana del 27, que es la clase segunda parte, os voy a meter un simulacro de examen. ¿Vale? Os voy a meter un simulacro de examen. Y luego en mayo, junio, julio tenéis el simulacro 4 y agosto terminamos. Pues os voy a meter, seguramente para la semana que viene os voy a meter el simulacro 5. Igual, si los preparo y tengo tiempo, os meto el simulacro 5 y el simulacro 6. Los 2 simulacros, ¿vale? Ya sé que toca la segunda clase, pero estoy adelantando y os meto 2 simulacros que no están en las notas, o los pondré, pero no están en las notas, pero los voy a meter, ¿vale? Y en principio nada más. Nos vemos a en la siguiente clase, que ya sería la siguiente clase. Nos pasaríamos ya a la semana de abril al día 3, que sería el tema 21, que es la Ley de Salud Gallega, Sistema Público de Salud de Galicia, competencias sanitarias de las administraciones públicas y todo esto, ¿vale? Con un simulacro, que sería el simulacro de examen 3, porque no todo el mundo es de Galicia, y entonces metería ese simulacro. Y en principio nada más. Gracias por estar ahí y hasta pronto.